8 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al siguiente invitado de la revista de Opinión y Democracia, Francis Romero, director de Click Report. Lo invitamos para analizar los desafíos que hay para el balotaje del 13 de abril, a sabiendas de que en esta primera vuelta del 9 de febrero hubo cerca del 10% entre votos nulos y blancos. Uno de los desafíos es tratar de convencer, de conquistar. ¿Cómo asumir este reto para la segunda vuelta? Buen día, Francis Romero. Miguel, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Como siempre, para mí es un honor estar esta mañana con usted y poder presentar datos que sirvan para que quienes vamos a elegir lo hagamos de la mejor manera. A ver, adelante con los datos. Mire, hay que hacer un análisis histórico de qué pasa con el voto blanco y con el voto nulo y el ausentismo. Por lo general, siempre en promedio está en el 30%. En las primeras vueltas es un poco menos el blanco y nulo, y en las segundas vueltas crece. En la segunda vuelta, entre Arauz y Lasso, se rompió el récord, llegó casi al 16%, pero en promedio siempre está bordeando el 10% entre blancos y nulos. Esto es importante porque hoy en esta segunda vuelta los candidatos van a tener dos grupos objetivos principalmente. Quienes votaron por un candidato diferente a ellos, es decir, tomaron una elección, una decisión sobre las otras 14 candidaturas que existían, y los que votaron blanco, nulo o no fueron a votar. Entonces, ahí para cada uno de estos grupos, las soluciones o cómo se tienen que presentar es completamente diferente. Hablemos primero de los blancos y nulos. Los blancos y nulos son ecuatorianos desilusionados, decepcionados, que no les interesa realmente la política. Básicamente votan porque es obligatorio en nuestro país hacerlo, y eso hace muy difícil que los candidatos logren llegar con mensajes. Ellos no creen en la política, ellos no creen en los políticos. Entonces, para atraer o para tratar de minimizar o lograr que quienes hoy día votan blanco y nulo, hay que ser muy ingeniosos. Pero es importante, Miguel, resaltar, quienes en algún momento hemos votado blanco o nulo, lo hacemos como símbolo de protesta, de rechazo, pero lamentablemente cuando uno ya hace un análisis a profundidad, entiende que votar blanco o nulo simplemente es desperdiciar el voto. A eso quisiera sumarle, nosotros hace un par de meses hicimos una pregunta: ¿qué tan importante considera el elector que es su voto para la democracia? Y le digo que casi 7 de cada 10 ecuatorianos mencionaban que era o muy importante o importante el voto. Esto ha evolucionado positivamente, porque si regresamos un par de décadas, la importancia que el elector le daba a su voto era mínimo. Le digo que exagerando era 4 de cada 10. Entonces vemos que casi se ha duplicado la percepción de que su voto es importante para la democracia. Eso es bueno, porque eso de alguna manera podría hacer que los candidatos atraigan este tipo de votos. Ahora, el ausentismo, como le mencioné, bordea siempre el 20%. Este es otro segmento importante, porque en las segundas vueltas es cuando más gente va a votar, y ahí es donde los candidatos podrían realmente obtener mejores rendimientos en cuanto a las campañas que vayan a implementar. Y el tercer bloque, obviamente, son los votos que se dieron para otras candidaturas, pero hay que partir que quienes votaron por otros candidatos al día de las elecciones de la semana anterior, ellos no lograron enamorarse de estas dos primeras opciones, que son las que están en el balotaje. Es decir, a ellos hay cómo llegarles con cierta información y con cierta solución de problemas que les permitan tomarlos como una opción real en esta segunda vuelta. Es decir, esta media del voto nulo y blanco se ha mantenido durante los últimos procesos, pero en la segunda vuelta subió ese número de nulos y blancos.
Así es, mire, no, por lo general el promedio es 10 puntos entre blancos y nulos, en promedio. A veces 8, 9, pero no pasa del 10%, con excepción de la segunda vuelta del 2021 entre Lasso y Arauz, donde creció al 16%. Por lo general, el blanco y el nulo crece un poco más en la segunda vuelta, pero este es el reto que tienen las candidaturas, el evitar que crezca el blanco y el nulo para que más ecuatorianos sean los que realmente están tomando decisión por el futuro del país. Como le mencionaba, votar blanco o nulo es desperdiciar el voto. No sirve para nada, no sirve ni para uno ni para otro. Simplemente es cumplir con la obligación legal de ir a votar. Pero tenemos que ser patriotas y tenemos que entender que un voto siempre siempre cuenta y puede, sin duda alguna, marcar la diferencia en este próximo proceso electoral. Ahora, para hacer una diferencia, y esto hemos leído en la historia electoral, el voto nulo, pues, o se tacha, se pone una X, pero el voto en blanco, el dejar en blanco y meter en las urnas, no es un riesgo a sabiendas de que el Ecuador durante los últimos procesos tuvo acusaciones de presuntas irregularidades de aumentar los votos. Es decir, presunción, si es que hay un voto blanco, hay un esquema para no respetar el ordenamiento del pueblo ecuatoriano en las urnas, simplemente hay facilidad de ponerle una raya. El nulo no. Así es, el nulo Miguel. Está anulado. Así es, Miguel. Lamentablemente el nivel de la ciudadanía que confía en los procesos electorales todavía es muy bajo, no llega ni al 30%. ¿Eso qué quiere decir? Que existe la presunción de que pueden darse cosas fuera de la legalidad. Pero como usted bien menciona, el dejar una papeleta en blanco también facilita el que se puedan de alguna manera distorsionar lo que él quiso hacer. Pero el voto blanco tiene una historia, Miguel. El voto blanco, recuerde que aparentemente se sumaba antes al candidato que ganaba. Esa era la idea del voto blanco. Hoy, sin duda alguna, es, como le menciono, desperdiciar y dejar abierta la ventana para que pase cualquier cosa. Es importante nuevamente pedir al CNE que todas estas inconformidades que siente la ciudadanía se aclaren para bien de la democracia y obviamente para bien del proceso que vamos a vivir. Ahora, con este panorama, Francis, ¿cómo ve usted de la experiencia y de los años anteriores en donde no ha habido casi una regla? Si uno toma los últimos procesos, la Revolución Ciudadana siempre ganó la primera vuelta y en la segunda siempre perdió en la segunda vuelta. Hoy, lo que no se ha querido reconocer, aun cuando no hay una proclamación oficial, ha quedado en primer lugar por los votos, por los cerca de 19,000 votos de diferencia, el 0.18% de diferencia. Hoy se habla de un empate técnico cuando en la práctica hay una diferencia, por pequeña que sea una diferencia. Alguien ganó, y en este caso ganó el presidente candidato, Francis. Miguel, empate técnico se puede dar en una encuesta. En una elección no hay empate técnico. El que gana con un voto, gana la elección. Quien ganó la primera vuelta hasta hoy, que son los resultados que tenemos acceso, es el presidente Noboa. Eso, sin duda alguna, hace de este proceso algo que no había sucedido en el Ecuador. Desde la aparición de la Revolución Ciudadana, siempre lograron ganar con una gran diferencia en la primera vuelta con relación a al segundo candidato que pasaba en la segunda vuelta. Lo que vivimos es inédito y lo que se va a vivir en esta segunda vuelta, sin duda alguna, es más inédito de lo que hemos vivido. Hay que recordar a la ciudadanía que las primeras vueltas eran como un calentamiento para lo que se venía en la segunda vuelta. Hoy no, hoy vemos que esta segunda vuelta va a ser una pelea voto a voto en estas dos candidaturas, a menos que de alguna manera las estrategias de las campañas
logren marcar una diferencia clara con propuestas, con soluciones reales, que la ciudadanía se alinee y logren marcar una gran diferencia. Recordemos que en el último proceso electoral la diferencia estuvo en 2 puntos. Tuvo 51-49 y esa es aparentemente el primer escenario que vamos a tener en estas primeras semanas, ir viendo cómo se van sumando los candidatos que no optaron por ellos en la primera vuelta. Pero hay que entender algo, Miguel. Hoy día la posición que tienen quienes no votaron por ellos no ha cambiado mayormente con relación a lo que pensaban de los candidatos el día de las elecciones. ¿Qué quiero resaltar? Es que realmente el trabajo que tienen que implementar las candidaturas para atraer esto es no de una idea. Es un trabajo que va a ser permanente a lo largo de estos casi 2 meses que va a durar esta segunda vuelta. Es complicado, tienen cuesta para arriba, sí, las 2 candidaturas. ¿Quiénes tienen de alguna manera, si analizamos independientemente, qué ventajas tienen cada una de las candidaturas? A ver, el presidente de la República tiene, ahí es opinión personal, tiene una ventaja que es, él está en el poder. Él puede dar solución ya a problemas que la ciudadanía los considera de solución rápida, como de alguna manera generar un sentimiento de mayor seguridad contra el principal problema que tiene el Ecuador, que es la delincuencia y la inseguridad, que hemos visto que en estas semanas y en estos 2 últimos meses ha tenido un incremento nunca antes visto en el Ecuador. Pero las soluciones que puede dar el presidente son inmediatas. El poner nuevamente a las Fuerzas Armadas, a la policía, para que la ciudadanía vea, eso sin duda alguna genera en la ciudadanía este sentimiento de seguridad. Adicionalmente, que con decisiones y con acciones puede de alguna manera mejorar la economía de los hogares, que es lo que están buscando realmente la mayoría de los ecuatorianos. Porque cuando hablamos del problema del Ecuador, no, sin duda alguna sobresale la delincuencia y la inseguridad. Pero cuando hablamos del problema personal que tiene el ecuatoriano, el que no le deja dormir, Miguel, son 3 que tienen que ver con la billetera, con la economía. Es el endeudamiento, es la falta de trabajo y sin duda alguna la carestía que vivimos hoy para conseguir los recursos para llevar el pan a nuestros hogares. Eso del lado del presidente Noboa. Si analizamos la candidatura de la candidata Luisa González, ella tiene algunas ventajas. Ella tiene un voto seguro de quienes quieren al presidente Correa. Fíjese que en la mayoría de análisis, cuando uno pregunta el nivel de agrado que tiene la candidata y el expresidente, vemos que el expresidente todavía tiene un mayor nivel de agrado que la candidata. Es decir, hay gente que cree o que le quiere al presidente, pero no vota todavía por Luisa. Y esa creo que es el principal reto que tienen. El atraer al 100% de quienes realmente confían o creen en el expresidente Correa. Adicional a eso, ella es mujer, ella es nueva en el tema político en cuanto a la oportunidad que tendría de gobernar, pero si usted pone en una balanza la decisión de quienes no optaron por ninguna de ellas en esta segunda vuelta, realmente es complicado. Y por eso le decía, hay que trabajar en estos 3 segmentos, en estos 3 grupos objetivos y tratar de atraer la mayor cantidad de electores para que se logre dar una diferencia y no se repita esta batalla de voto a voto que estamos viviendo en esta primera vuelta. Francis, ¿se puede hacer un análisis del comportamiento de los votos? Se ha marcado ampliamente en el litoral ecuatoriano, ganó la candidata de la Revolución Ciudadana, y en la gran mayoría de la sierra y en una parte de la Amazonía ganó el presidente candidato. ¿Se podría evaluar
el comportamiento del voto nulo y blanco, especialmente el nulo, tanto en la sierra cuanto en la costa. Si en la costa, provincias que incluso han sido reiteradamente declaradas en estado de excepción, el tema de los ríos, Manabí, Esmeraldas, y en donde ampliamente ganó la candidata de la Revolución Ciudadana, pero ahí el comportamiento del voto nulo ha sido mucho más bajo. Sí, pero hay que entender por qué está pasando eso. Y la principal razón es porque, las diferencias entre lo que hicieron en la primera vuelta, la candidatura de Luisa versus la candidatura de Noboa, es evidente. Luisa hasta el último día estuvo en la calle, cuerpo a cuerpo con el elector. No hay nada más efectivo que el estar con la gente. Eso fue un limitante para el presidente, que tuvo pocas oportunidades cuando encargó la presidencia para tener este contacto directo con la ciudadanía. En las provincias de la costa es donde ha tenido más acogida las propuestas y la visión de país que ha presentado Luisa, y es por eso que existe esta diferencia. Uno puede hacer análisis de cualquier tipo, pero la realidad es que votan en la costa por Luisa porque creen que con ella las cosas, los temas de inseguridad van a bajar. Eso es lo que ella está generando, mientras que en la sierra el voto mayoritario es por Noboa, por lo que él está logrando en este año de gobierno. Y ahí se ve claramente las diferencias por las cuales el ecuatoriano decidió por una o por otra candidatura. Ahora, el comportamiento en la sierra, por ejemplo, en donde hay un tanto de un voto más alto, el nulo, o en la región amazónica, aunque provincias como Sucumbíos y Napo ganó la candidata de la Revolución Ciudadana, en donde también donde ha habido violencia en esa zona del país. Sí, Miguel, hay que ser claros que las diferencias entre los votos blancos y nulos en la costa y en la sierra es importante, pero cuando ya se hace el análisis país, no sobrepasa los promedios que hemos tenido en elecciones anteriores. El comportamiento en la costa, sin duda alguna, es a elegir por una de las opciones, mientras que en la sierra y en gran parte del oriente, los que no confían, los que no creen en la política, van directamente al blanco y el nulo. Y esa es la principal diferencia. Mientras en la costa buscan una solución en democracia, que es votar por uno de los candidatos, en la sierra quieren manifestar su rechazo utilizando el voto blanco y el voto nulo. Con este componente, ¿cómo usted ve un panorama complejo, difícil de definición? Y ojalá gane quien gane, tenga alguna diferencia que no permita una lucha fratricida en las juntas resultadas del voto. Miguel, todas las elecciones son diferentes, ninguna elección es igual a la anterior, todas tienen componentes y se van desarrollando en momentos que hay temas que son de mucha influencia para definir ya la decisión de voto. Hoy, después de la elección, vemos que los electores están peleando voto a voto estas dos candidaturas. ¿Qué puede pasar? Aquí hay tres escenarios posibles. El uno, que es el que estamos viviendo hoy, es el que se siga peleando voto a voto hasta el día de las elecciones y realmente los controles electorales y la fuerza que pongan los candidatos para evitar que haya cualquier mal conteo, puede ser el primer escenario. El segundo es que en base al trabajo, en base a lo que están generando, logren marcar una diferencia importante que permita estar un poco más tranquilo en las últimas semanas. Cualquiera de las dos candidaturas. Un escenario sería que el presidente de la República logre atraer rápidamente el voto de quienes no votaron en la primera vuelta por él y de esa manera ya sacar una diferencia. Y la otra es que la candidata Luisa González pueda, a través de las propuestas, calar de mejor manera en la mayoría y atraer rápidamente el voto. Eso marcaría una diferencia.
¿Cómo se va a ir evaluando? Yo confío ciegamente en las encuestas. Yo sé que una encuesta refleja claramente lo que pasa cuando uno hace la encuesta. Y el tener información, el saber qué es lo que está pasando semanalmente, yo creo que les puede dar las pautas en las cuales cada una de las candidaturas tiene que direccionar. ¿Para qué? Para tratar de atraer y dificultar a la otra candidatura el que pueda traer votos. Miguel, aquí es importante que la ciudadanía sepa, las segundas vueltas son mucho más duras que las primeras vueltas. Y básicamente es cuando un candidato sube un punto, el otro baja un punto. Es decir, un punto significa realmente 2 puntos de diferencia. Entonces, a eso hay que tomar en cuenta y sin duda alguna las estrategias de las campañas lo tendrán presente, porque el panorama que vemos hoy día de la pelea de voto a voto se tiene que ya empezar a sentir ya en las próximas semanas. Ahora, a propósito de las encuestas, ¿qué cree que pasó con las encuestas del último proceso, la primera vuelta presidencial? Porque daría la impresión que más allá del margen de error de 2-3%, no se reflejó finalmente en los resultados no proclamados todavía. Mire, hay diferentes análisis. Obviamente quienes hicieron y presentaron los resultados son los que tienen que decir por qué tuvieron esas diferencias. Yo, como encuestador, puedo decir que una encuesta puede fallar cuando uno hace mal el muestreo, cuando uno hace, de alguna manera, no cumple con todos los parámetros que se tienen que hacer para que los datos sean representativos de la población. Pero son errores de forma, pensando como qué pude haber hecho mal. Pero la realidad es que una encuesta puede salir mal, pero cuando uno hace un tracking es encuestas todos los días o todas las semanas, cuando uno hace un exit poll, cuando uno hace permanentemente, está investigando, uno no tiene estas distorsiones tan grandes que se dieron. Pensando mal, hay 2 caminos. El uno, el que suena, que podría haber de alguna manera cambios ya en los datos reales que se obtuvieron, es decir, alguna distorsión en el conteo, ya en el CNE, que puede ahí ser un problema. El otro es obviamente que las empresas se prestaron para el juego de las campañas, para tratar de posicionar una idea de un posible resultado que evidentemente no se dio. Entonces, estos escenarios, quienes nos tienen que despejar las dudas y aclarar, obviamente son quienes hicieron y presentaron resultados la última semana de la primera vuelta. Efectivamente, de cualquier manera vivimos en un país con inseguridad, violencia y también el requerimiento en la generación de confianza, porque en un país sin seguridad, sin instituciones sólidas, sin certezas y hasta desencanto político, acechados por los grupos delincuenciales organizados, el narcotráfico y la narcopolítica, ¿acaso no se torna indispensable luchar porque se respeten los pronunciamientos y haya plenas garantías en las próximas elecciones? Exactamente, Miguel, y eso creo que es obligación de todos los ecuatorianos, el velar para que la democracia realmente represente lo que la mayoría de los ecuatorianos buscamos. Es elegir que no haya ninguna mancha de duda de los posibles resultados que vamos a tener, y eso es obligación directa del CNE, el transmitir y garantizar que los resultados no van a tener ninguna afectación ni ninguna imposición de ningún lado. ¿Para qué? Para que el que gane realmente represente lo que la mayoría de los ecuatorianos queremos. Y nosotros como ciudadanos tenemos que vigilar y hacer democracia, no votar blanco y nulo. El blanco y nulo es el desperdiciar el voto. Por ello es importante que entendamos que entre las opciones que existen tenemos que escoger la que consideremos que es mejor para que el país afronte los graves problemas que vivimos en estos días, Miguel. Eso implica ejercer un voto responsable, un voto libremente, pero un voto responsable, informado, reflexivo, para que después un elector no se arrepienta
por haber sufragado de una o de otra manera. Miguel, lamentablemente los políticos siempre defraudan al elector. Lo que tenemos que entender y la ciudadanía, porque es muy fácil llamar, que piensen, que analicen, pero la realidad es diferente. Cuando uno entiende que la mayoría de la gente que no votó por ellos en este momento no confía, es difícil el llamarles a que hagan país. Pero hoy más que nunca, Miguel, hay que decir lo que usted mencionó. Hay que pedir el voto responsable, el voto que realmente permita que el Ecuador encuentre un verdadero camino de desarrollo, que es lo que demanda, que los jóvenes tengan oportunidades, que quienes tenemos más de 50 años también tengamos oportunidades, porque usted sabe que las brechas son cuando empieza o cuando uno ya empieza una tercera etapa en la vida. Entonces hay que garantizar que con el voto realmente nosotros podamos obtener el Ecuador que estamos buscando. Francis, ¿va a ser Click Reports encuestas previas a la segunda vuelta? Sin duda, Miguel, ahora sí, en esta segunda vuelta nosotros ya estamos planificando, pensamos hacer 2 estudios, uno lo más cercano a la elección y uno a finales de marzo. A mediados de marzo, perdón, para poder tener una evolución de cuál es la intención de voto. Y apenas tenga, compartiré con usted los resultados, Miguel, para que la ciudadanía sepa qué es lo que está pasando. Muchas gracias, como siempre, al director de Click Report, Francis Romero. Estaremos pendientes porque está en juego el país. Para todos. Muchas gracias, muy amable a Francis Romero de Click Report. 28 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y tenemos un diálogo previsto con un reconocido economista, Alberto Acosta Burneo, de Análisis Semanal, para hablar de los desafíos que debe definirse en las elecciones segunda vuelta 13 de abril. ¿Qué pasó primero con la primera vuelta? ¿Por qué subió el riesgo país luego de conocerse los datos extraoficiales no proclamados de los finalistas? ¿Por qué? Despejemos, y si hay fantasmas de tratar de afectar a la dolarización, escucharemos del economista Alberto Acosta Burneo. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables.